RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Este lunes 4 de enero del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. La producción Marilia García y Genesis Rodríguez. En los controles César Arteaga, quien tiene el inmenso placer de acompañarles. Saben ustedes, pueden escuchar nuestra señal a través de nuestras distintas plataformas digitales, en internet, a través de rcr750.com, también nuestra señal en Periscope y en TuneIn. Escucharon ustedes un resumen de las informaciones más destacadas. Desearles un feliz año 2021 en medio de las profundas dificultades que atraviesa nuestro país. Siempre nos gusta citar a Václav Havel, que, bueno, da algunas luces acerca de lo que significa o significó la lucha de la disidencia en medio de regímenes comunistas y totalitarios. Él escribió en su libro El poder de los sin poder, un espectro atemoriza a Europa Oriental. En Occidente lo llaman disidencia. Este espectro no ha llovido del cielo, es una manifestación natural y una consecuencia inevitable de la fase histórica que atraviesa actualmente el sistema al que ese espectro atemoriza. Es decir, lo ha creado el hecho de que una parte de este sistema no puede ya desde hace tiempo y por mil motivos seguir basándose en la mera y brutal arbitrariedad de un poder que excluya cualquier manifestación no conformista y que, por otra parte, ha llegado un momento de tal inmovilismo político que no permite que a la larga estas manifestaciones se afirmen en el ámbito de sus estructuras oficiales. Y bueno, es momento de la disidencia en nuestro país. Lo decimos a título personal, tener mucha entereza, mucha sabiduría para hacer frente a los retos que tenemos por delante, sobre todo a partir de este año, que comienza con una crisis institucional que amenaza con agravarse a partir del día de mañana. Hablaremos al respecto durante la mañana de hoy, pero estoy convencida de que vamos a conseguir el camino como ha ocurrido en otros países del mundo. Venezuela no va a ser la excepción y esa es una opinión muy personal. Además, un año de esperanza en 2021, luego de la aprobación, la autorización de varias vacunas contra el coronavirus para hacer frente a esta pandemia que nos deja un año que para muchos es para el olvido, el 2020. Hoy, sin ir más lejos, Reino Unido comenzó a aplicar la vacuna de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca en una campaña para hacer frente a esta enfermedad, terrible enfermedad por el impacto que ha tenido en todos los órdenes para el planeta entero. Y para hablar acerca de los retos que tenemos justamente por delante, saludamos al embajador Milos Alcalay, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos este 4 de enero. Feliz año para usted. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un feliz primer lunes del 2021, coincidiendo contigo con la esperanza de que paulatinamente podamos salir de las pandemias. Y digo en plural porque también coincido contigo con el análisis sobre la pandemia política, económica, social que está viviendo Venezuela, además de la sanitaria que es mundial. De manera que estamos aquí en un momento, pocas horas antes de otra encrucijada, otro reto que lo que va a demostrar es que cada vez más el régimen, el oficialismo va a ir quedando aislado de la comunidad internacional a pesar de todo este drama que vivimos diariamente, pero es inviable una situación como la que está viviendo Venezuela. Iniciaría conversación, embajador, a partir de la expectativa que podemos tener y que tiene usted en lo personal de la posición que va a asumir la comunidad internacional a partir de este momento y sobre todo después de mañana, tras la instalación de la Asamblea Nacional Oficialista electa al margen de la Constitución y la Asamblea Nacional Legítima que queda en nuestro país. ¿Qué puede decirnos?
Sí, pero yo comenzaría señalando que va a continuar cada vez aislándose más y más el régimen, más de lo mismo. Si la comunidad internacional rechazó la elección de Maduro, si la comunidad internacional rechazó la constituyente, si la comunidad internacional rechazó inmediatamente después de la elección fraudulenta del 6 de diciembre, no esperó la consulta popular, sino que ya al día siguiente estuvo rechazando los alcances fraudulentos de una caricatura de elecciones, pues con más razón la toma de posesión de esa fraudulenta Asamblea Nacional no será reconocida. Eso evidentemente tendrá una connotación de cuál va a ser, después de 2 años de permanencia de un gobierno interino, cuál va a ser la estrategia internacional que deberá poner fin a esta pesadilla que está viviendo Venezuela. Por supuesto que eso no va a depender solamente de lo que se haga a nivel internacional, sino fundamentalmente de lo que hagamos nosotros los venezolanos, porque si no hay una estrategia clara, unida, para salir y para denunciar de manera muy puntual cómo salir del régimen, regresar un poco a esa visión que tanto se ha señalado, rechazar al gobierno, a la usurpación, generar después un gobierno interino, un gobierno de transición real, y solamente después ir a unas elecciones presidenciales, parlamentarias, de gobernadores, no con una caricatura del Consejo Nacional Electoral como el que tenemos, o un Tribunal Supremo de Justicia, que es el organismo que cumple las instrucciones de la presidencia fraudulenta. De manera que el reto fundamentalmente no es de la comunidad internacional, el reto es nuestro, de los venezolanos, y yo espero que nosotros tenemos un apoyo cada vez mayor. Nunca Venezuela ha estado más aislada, ni siquiera en la época de Cipriano Castro, veo que somos castristas por las dos vías, de Fidel Castro y de Cipriano Castro, pero ciertamente yo veo con mucha esperanza de que podamos salir de este callejón que parece sin salida, pero que sí tiene salida, que es la libertad, la democracia y el reconocimiento de las vías que nos permita que esos 5 millones o más de venezolanos regresen, algunos de ellos, a la patria. Embajador, varias inquietudes. En principio, la prensa internacional, publicaba, terminando el año 2020, la expectativa que hay en Europa sobre la toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, y la política del gobierno norteamericano hacia Venezuela. Yo le pediría un comentario amén de lo que está ocurriendo en ese país las últimas horas. ¿Qué expectativa tiene usted sobre lo que puede ocurrir a partir de ese momento y si va a haber cambios profundos o no con relación a nuestro país? Lo escuchamos. Sí, la confrontación entre republicanos y demócratas en los Estados Unidos ha sido muy clara en torno a varios temas. La diferencia en torno a las relaciones con la Unión Europea, o en relación al Medio Oriente, o en relación a Corea del Norte, o en relación a Rusia y China. Es decir, han habido visiones totalmente encontradas. Hay una excepción, que es Venezuela. Venezuela ha sido una política de Estado de demócratas y de republicanos, de manera que la posición de rechazo a lo que es lo que significa Venezuela, la línea estratégica será similar, si es Biden, a la que ha llevado Trump. Con una ventaja, diría yo, desde el punto de vista de Biden, que las relaciones con la Unión Europea van a mejorar, y en ese ámbito el sumar estrategias, los Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima, la OEA, cada vez generará una estrategia común. El gran problema que hemos tenido, al igual que a nivel nacional, a nivel internacional, son las diferencias de estrategias que pueden tener algunas comunidades como la europea, con una visión diferente a la de los Estados Unidos. Entonces, en síntesis, yo diría que la estrategia en los Estados Unidos será similar. La táctica a lo mejor difiere, entre otras cosas, con los actores como la Unión Europea, o las relaciones también con otros países de la región. Pero la visión estratégica de una Venezuela que regrese al sistema democrático interamericano va a ser común, y no creo que Biden cambie esa línea. Recordemos que las primeras sanciones que se dieron al régimen
fueron cuando Biden era vicepresidente de los Estados Unidos con el presidente Obama. Embajador, tengo que preguntarle porque usted mencionaba la importancia de lo que se haga internamente en nuestro país para alcanzar el objetivo que es una transición a la democracia. Ahora mismo hay dos asuntos que reflejan las diferencias y los obstáculos que tiene la alternativa democrática para alcanzar el objetivo. Uno tiene que ver con un grupo de parlamentarios que no estarían de acuerdo con la continuidad, o al menos así ha quedado reflejado en sus redes sociales. Me refiero a dirigentes de Acción Democrática. Yo le pediría un comentario al respecto. Y otro asunto tiene que ver con, el escrutinio internacional sobre el manejo de los recursos en el exterior del gobierno interino, tal como lo reflejaba un artículo de Washington Post. La pregunta que yo le haría es si este tipo de situaciones puede tener algún efecto sobre el apoyo de la comunidad internacional a la lucha por la democracia en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, yo señalaría que uno de los graves problemas que hemos tenido es que hemos querido poner en una botella de 1 litro como 10 litros de contenido. Si ahí se mezclan acciones de lo que debe ser la Venezuela posible para el año 2025, 2030, las ambiciones personales de candidaturas para el 2035, es decir, hay toda una serie de mecanismos distintos y es lógico que esas propuestas difieran de un partido liberal a otro conservador, a uno socialista, a otro socialdemócrata. Lo que tendríamos que tener es regresar un poco a la mentalidad del pacto de punto fijo. Es decir, ¿cuál es el objetivo fundamental a cortísimo plazo? Y eso no es otro que salir de la usurpación. Después se verá cómo las preferencias electorales pueden ir hacia uno u otro candidato. Entonces, creo que parte de los errores, algunos por omisión, otros por acción, ha sido que han sido múltiples estrategias contradictorias y por eso no hemos llegado a algo tan simple y tan sencillo que es unir a todos como se unió el 23 de enero del 58 para salir de la dictadura. Y era una dictadura que no era tan atroz como esta, entonces nunca he entendido por qué no se ha buscado una unidad clara que todos están de acuerdo y no comenzar a mezclarla con otras propuestas. Ese es el primer punto. El segundo punto que evidentemente creo que los responsables políticos actuales tienen que darse cuenta que después de 2 años no puede continuarse con una visión de que se tiene a un gobierno en plenitud. Es decir, el gobierno interino, a pesar de los grandes esfuerzos de la valentía de Guaidó, no ha podido llevar adelante. ¿Por qué? Por el cinismo del régimen, por la represión que ha habido, por la indiferencia frente al drama de la pobreza de los venezolanos, por los 5,5 millones de venezolanos. Parece mentira que el mismo régimen critica a Colombia, a Brasil, de la situación de los emigrados venezolanos, de la diáspora venezolana, y no hace nada para darle documentación o para ayudarlos. O sea que ciertamente América Latina ha sido más generosa que el régimen para solucionar los problemas. Entonces, toda esa dimensión tiene que darse cuenta de que no se trata de un gobierno interino, pero sí un liderazgo fuerte que quiere salir de esta situación. Entonces, yo creo que nuestros dirigentes tienen que adaptarse a que sí son reconocidos como dirigentes, sí son reconocidos como voceros, que tienen que aumentar la credibilidad de algunos voceros que no han sido tomados en cuenta, dirigentes muy destacados venezolanos que difieren del G4, o difieren de AD, o difieren de Voluntad Popular, pero que tienen un peso internacional. Hay que incorporarlos en esa bola de nieve que rechace la dictadura, que rechace un Estado fallido, que rechace las relaciones de un régimen vinculado con el terrorismo, con el narcotráfico y con la corrupción. Y eso es muy fácil lograrlo, pero no creando entonces estructuras de un gobierno ficticio que ha sido difícil el colocarlo. Embajador Milos Alcalay, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, comenzando este año 2021, lleno de obstáculos y de retos para nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis institucional que amenaza con profundizarse esta semana, a partir de mañana, con la instalación del Parlamento oficialista, o una especie de segunda versión de la Constituyente Comunal, y la Asamblea Nacional Legítima que queda en nuestro país. Nos acompaña el doctor Nelson Chiti Larroche, miembro de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, para tratar de entender los escenarios que tenemos por delante. Gracias por atendernos y feliz año, doctor Chiti. Buenos días. Buenos días y feliz año para nuestro país, para todos y cada uno de ellos. Comenzamos ya mal, viendo como un humilde, modesto y sencillo ser humano que anunció que moría por semanas. Simplemente el gobierno lo dejó morir. Es ese indígena Pemón, desconociendo absolutamente todos sus derechos y mostrando su condición de sátrapa. Maduro se hizo el sordo y comenzó, pues repito, muy mal el año para los venezolanos en ese evento que simboliza el desdén que hay con respecto a la vida y en particular con respecto a los problemas de las grandes mayorías, que es hambre, sed, miedo, desesperanza. Pero bueno, abordemos el tema que sin duda alguna estará hoy en el tapete. ¿Qué pasa? Pues simplemente que se ha vulnerado de manera sistemática la República y la constitucionalidad. Y estamos llegando a un episodio, a una suerte de centrífuga institucional lamentable. Intentarán instalar hoy una supuesta Asamblea Nacional que es, desde el punto de vista constitucional y legal, absolutamente nula. La nulidad se castiga en derecho cuando presenta estas características, asumiéndola como inexistente. Así pues que intentarán instalar una Asamblea Nacional que no existe, que no pudo en derecho, no tuvo, digamos, en su evolución otro destino que no fuera negarse a sí misma. Y así vemos, pues, como lo que aconteció el 6D, que debió realmente permitirle a los venezolanos y a su soberano pueblo
escoger a sus representantes a fuerza de una sistemática manipulación, se convirtió en una secuencia fraudulenta. No hay Asamblea Nacional. Eso que ellos van a intentar hoy instalar no es sino, digamos, otra extensión de la usurpación. Ya no solo estaba en el Ejecutivo, sino que ahora tratarán de hacer lo mismo con el Poder Legislativo. Eso tiene una consecuencia institucional muy seria, que es que nos quedamos sin república. Otra más, que es que nos quedamos sin parámetros legales con los cuales podamos saber a qué atenernos los conciudadanos, qué creer. Acompañan eso de una manera cínica, pero que en su momento advertimos con la llamada ley antibloqueo, que no es otra cosa que la creación de una institución, pensaron ellos que iría por encima incluso de los controles regulares que en el Estado, de acuerdo a la definición constitucional, pretenden limitar y supervisar o fiscalizar al poder. Así que estamos frente a una satrapía, frente a un poder despótico, frente a un poder que desconoce completamente la Constitución y la ley, que ha dado pasos en la dirección igualmente de no asumir como propias las instituciones republicanas y que se mueve en torno a dos presupuestos. Uno, permanecer. Ese es el objetivo de Maduro y de los militares asociados a él y de aquellos que adhirieron a esa suerte de camarilla deleteria, perniciosa, que viene haciéndole tanto daño a Venezuela. Paralelamente tenemos una situación crítica, que es resultado de lo que primero he planteado, y es, vamos a ser francos, vamos a decir las verdades para creer en lo que decimos, el fin de un mandato. El 5 de enero termina el mandato de esa Asamblea Nacional que elegimos en 2015. Hay un matiz importante con el cual tenemos que trabajar, y son los efectos de una consulta que se hizo el 12 de diciembre y que, como una reacción frente a la imposibilidad constitucional y legal de llevar a cabo una elección soberana, intenta darle consistencia y sostenibilidad a la presidencia de Juan Guaidó y del grupo de hombres y mujeres que componen esa Asamblea Nacional del 2015. Así pues que, como tú bien lo dejaste ver al comienzo, entramos en un periodo constitucional, legal e institucional que llamaríamos bizarro, donde el absurdo está presente, donde los principios son desconocidos, y ahora sí que podemos realmente decir que Venezuela vive la hora de todos los peligros. Doctor Chiti, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera preguntarle acerca de las consecuencias que puede tener las diferencias en el seno de la Alternativa Democrática sobre el destino de la actual Asamblea Nacional, que es la legítima. Bueno, algunos estén de acuerdo o no, tomando en consideración que no estarían conformes con continuar, digamos, el trabajo del actual Parlamento en las actuales circunstancias, más allá del resultado de la consulta o incluso los pactos a los cuales llegaron los partidos antes de terminar el año 2020. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su opinión y su análisis acerca del alcance de esta decisión política de algunos dirigentes o algunos diputados que ha quedado expresa, sobre todo en redes sociales. En el caso concreto, y me refiero de los
parlamentarios del Partido Acción Democrática. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablamos acerca del destino político de nuestro país, la crisis institucional que amenaza con profundizarse a partir de esta semana. Nos acompaña el doctor Nelson Chiti Larroche, de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Él hablaba de la hora de todos los peligros. Y es que efectivamente eso puede traducirse en la profundización, además de la persecución política, tras las amenazas reiteradas de los dirigentes del oficialismo, sobre todo en medio de ese proceso que organizaron el pasado 6 de diciembre. Nos acompaña el doctor Rich Chiti. Yo le dejaba una inquietud acerca del impacto que puede tener. Vamos a tratar de contactar al cierre con el diputado Rommel Guzamana, diputado indígena, para hablar de la muerte, el horror de este indígena Pemón, Salvador Franco, que agonizó durante algún tiempo en medio de su reclusión, tal y como lo denunció su familia, para morir finalmente este fin de semana bajo la custodia de las autoridades del régimen venezolano. Y yo le dejaba una inquietud, doctor Chiti, sobre el impacto que puede tener las observaciones o las diferencias que hay en el seno de algunos dirigentes de la Alternativa Democrática, diputados de la Alternativa Democrática, a la decisión de continuar con el trabajo legislativo a pesar de que termina los 5 años del actual Parlamento, el periodo constitucional del actual Parlamento, y lo que aplica por la imposibilidad de celebrar elecciones libres en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Fíjate tú que en el exterior se hicieron algunos países, sus cancillerías, las mismas preguntas. ¿Qué habrá realmente después del 5 de enero? Se preguntaron. Y no ofrecieron, hasta ahora es lo que se ha sabido, vamos a ver qué acontece en los próximos días, pero no ofrecieron de entrada una respuesta siguiendo el parámetro constitucional, sino que prefirieron entender la dinámica política que se cumple en Venezuela. De allí que varios de esos países y algunas cancillerías particularmente serias han terminado diciendo que continuarán reconociendo a esa Asamblea Nacional y a
a su presidente Juan Guaidó. Estamos hablando de gente que examina el asunto con sobriedad, que se atiene a lo que hay en mano, que ensaya de no vincularse emotivamente a la cosa y que trata de ofrecerle sostenibilidad en el tiempo a las decisiones que se toman. Internamente es más complejo, me temo. Y lo vimos en la sesión en que se aprobó la reforma, la transición. Es un tiempo vacilante, un tiempo titubeante, un tiempo en el que se pierde la convicción. Lamentablemente es así, porque se ha perdido institucionalidad, fe, se ha perdido confianza. Y obviamente eso tiene como resultado que empiecen a zafarse algunos acuerdos que se habían hecho y que eran de naturaleza a sostener ese espectro que llamamos oposición en torno a la Asamblea Nacional. Eso está muy lesionado, eso está muy alcanzado por los factores, por la centrífuga que venimos viviendo, y ciertamente pues ha quedado lo que hemos visto. Con muchas dudas al respecto, sí, pero yo siento que es bueno que reaccionemos frente a la integralidad de elementos concomitantes que al mismo tiempo son citados, son convocados y, digamos, aparecen frente a nosotros los venezolanos. De un lado, no hay Asamblea Nacional, no hay, eso el 6D es un simulacro, todo el mundo lo sabe, e internacionalmente así ha sido advertido, así ha sido reconocido. Los pocos países que van a reconocer, digamos, eso no son precisamente ejemplos de democracia en el mundo, ni tampoco de estados respetuosos de los principios republicanos. No. E internamente vamos a ver una dinámica, vamos a conocer, en el cual se va a poner a prueba la ciudadanía. Porque es que no hay ciudadanía. El único ejercicio reciente en el cual hemos convocado a los venezolanos a que ofrezcan su opinión, su parecer, su sentimiento y sancionen con el ejercicio soberano alguna tendencia, alguna opinión, alguna orientación, alguna decisión, es el 12D. Esa consulta que no podemos quitarle significación e importancia porque nos permitió, más allá de lo que fue la experiencia del 6D, de manera libre, de manera universal, de manera secreta, el que le pareció, el que no, y aquel además que lo quiso expresar libremente, cuál es la orientación que en este momento podemos vivir. No hay nombres en la oposición distintos a Guaidó. Los demás han quedado en espera de ratificar la calidad de sus liderazgos. Las propuestas que habían hecho no se han visto confirmadas, no se han visto interpretadas en los hechos, no se han visto materializadas tal como ellos han venido advirtiendo. No quiero nombrar en particular a nadie, pero todo el mundo entiende. Algunos que dijeron que esto se resolvía con una intervención militar que no llegó porque no puede llegar, porque los países actualmente tienen una problemática interna con el COVID, entre otros, que realmente no permite que estén, digamos, asumiendo esas posturas. Lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Chile, lo que pasa en México, lo que pasa en los Estados Unidos es dantesco. Yo creo que nos hemos quedado, y tal vez no sea tan malo, nos hemos quedado solos para que nosotros mismos entendamos que debemos resolver este asunto por nuestra propia fuerza. Bien, y es eso también lo que está planteado, asumirlo. La ciudadanía no puede quedarse al margen, segregada
automarginada, únicamente ocupada de la satisfacción de la necesidad de la cotidianidad, exclusivamente dedicado a la supervivencia, porque lo estratégico no es eso, ese es el día a día, pero Doctor solo Chiti, sí, que queda absolutamente clara su posición en torno a lo que está ocurriendo. Efectivamente le tocará a la ciudadanía, a la disidencia, como decíamos al inicio, asumir responsabilidad y, bueno, probablemente las riendas del destino político y de la lucha para una transición a la democracia en nuestro país. Le agradezco profundamente haber recibido nuestra llamada. Lamentablemente tenemos que hacer una pausa. Nelson Chiti Larroche es miembro de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCB. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras menos. Simplemente cerrar, ofreciendo nuestras condolencias y expresando nuestro pesar por la muerte de este indígena Pemón, detenido en el Rodeo 2, Salvador Franco, quien muere este domingo. Bastante se denunció, como lo ha escrito Alfredo Romero del Foro Penal, la grave condición de salud que él sufría, y a pesar de la orden del tribunal jamás fue trasladado a un hospital. Los familiares ayer pedían con lágrimas en los ojos ayuda para trasladar su cuerpo a una comunidad, un caso que seguramente vendrá a engrosar el expediente de la Corte Penal Internacional sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.